El pájaro enjaulado, por el pez de la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Queridas compañeras y queridos compañeros, el legado de las y los nuestros siempre estará presente y nos sigue llenando de vida. El legado de nuestros compañeros y nuestra compañera en la sociedad chilena es indiscutible y trascendental. Sin embargo, el legado que han dejado en sus familiares es inimaginable. Las ideas del amor que impulsaban la vida de nuestros compañeros y nuestra compañera están en el ADN de sus familias, de sus hijos e hijas, de sus nietos y nietas, que sin duda llevarán hasta la eternidad la lucha que llevaron sus familiares. Algunos de ellos, de sus familiares, nos acompañan el día de hoy, y en representación de las familias de detenidos y detenidas desaparecidas, es que queremos invitar al escenario a que nos dirija unas palabras a Marta Donaire, familiar del compañero Uldarico Donaire. Aquí estoy, querida, y no sé dónde estoy. La muerte nunca tuvo señorío ni la impunidad. Otra forma de muerte no tendrá la última palabra. Gustavo Adolfo Becerra. Hace 43 años, un 4 y 5 de mayo de 1976, fueron detenidos en este lugar quienes eran parte de la dirección del Partido Comunista, la única fuerza política que aún mantenía capacidad orgánica y de movilización para oponerse a los bandos militares que atentaban contra la economía y la sociedad toda, ya que el Partido Socialista y el MIR habían sido diezmados durante los años 1974 y 75. 3 años habían transcurrido desde el golpe cívico-militar que provocó el derrocamiento del gobierno popular y el asesinato de sus líderes, incluyendo al presidente constitucional Salvador Allende. En ese momento la dictadura de Pinochet y sus asesores civiles intentaban consolidarse en el poder y mostrar a la opinión pública internacional que tenían el control político del país. La dictadura se fijó como meta la destrucción del Partido Comunista. Las fuerzas de la represión, dirigidas por el siniestro psicópata Manuel Contreras, se abocaron a la tarea. Utilizaron para ello las instituciones del Estado y la cooperación de militares innobles, traidores a su pueblo y a la Constitución del país, a la cual habían jurado fidelidad. Jorge Muñoz Putais, profesional de la Universidad de Chile, destacado ex dirigente estudiantil de esa casa de estudio. Mario Zamorano Donoso, dirigente sindical de los trabajadores del cuero y marroquinería. Elisa Escobar Cepeda, joven obrera. Jaime Donato Avendaño, mecánico eléctrico, dirigente sindical de Chilectra. Y Uldarico Donaire Cortés, obrero, ex dirigente sindical del Salitre. A todos ellos los unía el sueño de un mundo más justo, sin explotación de los trabajadores y con más igualdad. No se doblegaron cuando la derecha golpista tomó el poder por la fuerza de las armas, utilizando a militares traidores y vendidos. Ellos resistieron y jamás se rindieron, porque para ellos la política no tenía que ver con conseguir comodidades y mayores riquezas. Muy por el contrario, la política, para ellos, era servir a sus pares, los trabajadores de Chile. Abro bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Quiero quizás iniciar este saludo y en este acto de homenaje y de memoria reivindicar la figura de quienes hoy día homenajeamos. La figura de militantes sociales
la figura de militantes políticos, militancia y compromiso en un partido político, el Partido Comunista de Chile. Militancia social y dirigencia social, compromiso de vida para con las causas del pueblo, para con la demanda de justicia social y compromiso en el gobierno de la Unidad Popular encabezada por el presidente Salvador Allende. Por eso los secuestran, por eso se les hace desaparecer, porque había que terminar o se buscaba terminar con una generación que representaba la extracción de clase, la conciencia de clase y el compromiso real con las causas del pueblo. Con una generación que representaba principios que no se relativizaban, con una generación que se comprometió al punto de dar la vida. Y lo digo porque quizás es bueno pensar y reflexionar en el Chile que tenemos. Ese país donde un número importante de la población se cree los cuentos que le transmite la televisión y que incluso ni siquiera reconocen su condición de trabajadores o trabajadoras y se sienten clase media y el consumo los consume y no se sienten parte de las luchas tan necesarias para el pueblo. Y eso permite ese desencanto, esa desidia, ese individualismo, esa herencia de la dictadura, permite que un Piñera vuelva a gobernar, porque se fragilizan los principios, porque se pierde de vista el enemigo y porque por último se dice que da lo mismo por quien vote. Y eso permite horrores como los que estamos viviendo, porque permítanme decirles que sin duda nunca nos ha gustado la forma en que se terminó la dictadura ni cómo se ha construido esta transición, pero vaya que es distinto cuando gobierna la derecha, vaya que es distinto cuando relativizamos la llegada de la derecha, que significa, por ejemplo, que hoy día en Brasil tengamos a un Jair Bolsonaro gobernando, el neofascismo puro. Y eso es cuando se fragilizan los principios y se pierde de vista el enemigo. Eso es cuando perdemos nuestra condición de pobres, de explotados y nos sentimos clase media. Hoy yo reclamo a tus ojos tantas vidas que quitaste ayer, las penas y despojos que has negado a tus hijos también. Y mis manos que te apuntan como armas de la paz, no tolero tus mentiras y reclaman. Que levantó esta dirección desde el primer momento, para que ustedes vean la generosidad, fue la que convocó a la más amplia unidad antifascista. Esta dirección argumentó: las cosas se han puesto de otra manera. Sí, hubo gente que tuvo contra el proceso del gobierno popular que encabezó Salvador Allende. Sin embargo, objetivamente serán también afectados por la dictadura. Abramos los brazos, integrémoslos. Y eso permitió que muchos tuvieran un espacio en la lucha y muchos lo ocuparon y muy bien. Pero quiero resaltar la convocatoria, la idea casi de vocación por la unidad,
que ha tenido siempre el partido, incluso en el peor de los momentos de la historia del pueblo de Chile y de la condición en que vivían los comunistas. Fuimos promotores de la unidad antifascista y eso dio la posibilidad que muchos otros se integraran. En ese momento que cursaba la organización clandestina del partido y de la juventud, ya era muy evidente la presión sin ninguna consideración que había por exterminar todo lo que se acercara, incluso de la forma más aleccionadora, que intimidara. Esa era la mentalidad, incluyendo, por cierto, promover los desvalores entre revolucionarios. Sí, fue el representante de la DINA, de la dictadura de Chile, la que en ese encuentro cónclave entre aparatos de inteligencia promovió la convicción que a los comunistas, para exterminarlos, no era suficiente eliminar a cada una y uno de ellos. Bueno, fuimos capaces de recuperarnos de aquello y fuimos capaces hacia adelante, pasando de la resistencia a la rebelión. Y también tenemos ese capital, y ese capital también está en el origen del planteo político de esta dirección del partido que cayera en mayo del 76. Pero ella decía, ¿qué fue? ¿Y qué es la diferencia en las luchas de hoy? Yo creo que no voy a abusar de ustedes, pero la ofensiva que tiene origen en el imperialismo que ellos han propuesto, nadie puede alterar lo que ellos nominan patio trasero. Nadie puede insubordinarse a lo que son las políticas imperialistas en nuestro continente. Y entonces quien lo haga, aténgase a las consecuencias. En este proceso de distintas, con grados diferentes, revoluciones democráticas en Bolivia, en Ecuador, el proceso brasileño, etc., obviamente que marcan Venezuela como el símbolo. Y lo que hacen con Venezuela es lo que hicieron con nuestro proceso. Los que lo vivimos sabemos, significan que los procesos populares no cometen errores, no. Significa que el imperialismo distingue el error o el acierto de lo que es el tema estratégico de fondo. Por eso nos importa tanto qué ocurra con un país, un pueblo hermano como el venezolano. Pero cómo eso se traslada y es capaz de generar entropía, de afectar el proceso del movimiento popular. Lamentablemente, la historia no da garantías de aprendizaje de una vez y para siempre. Hay que estar todo el tiempo como cuidando una planta y regándola con ideas para recordar que precisamente cuando se ponen por sobre los intereses globales del pueblo, los intereses por legítimos que sean, pero de tendencias o de grupo, el riesgo de contribuir a debilitar el proceso y por la vía de debilitar el proceso hacer que se fortalezca la contraparte que es la reacción es muy alto.